Voy a compartirles en esta presentación un ejemplo de cómo aplicar los multiplicadores de Lagrange a una función de varias variables en la que hay más de una restricción. Entonces, el problema que vamos a trabajar es este. Vamos a optimizar la función f de x, y, z igual a x más y. Fíjense que aquí no aparece una tercera variable, no aparece z, pero en las restricciones que tenemos acá, ahí sí aparece ya la z. Entonces, nuestras restricciones son este plano y esta función cuadrática en x y z. Entonces, veamos cómo trabajar esta función. Lo que antes quisiera que observáramos lo siguiente. Tenemos una función con 3 variables y 2 restricciones. O sea, estamos cumpliendo con una de las condiciones que teníamos en el documento, que el número de restricciones tiene que ser menor que el número de variables. La función lagrangiana la vamos a construir como siempre, pero ahora con dos lambdas, el lambda 1 y el lambda 2. Entonces, tenemos la función objetivo, la que queremos optimizar, que es x más y, más el primer lambda, lambda 1, multiplicado por la constante de la restricción menos la parte variable de esta restricción, más el lambda 2, que va a ser igual a la constante menos la parte variable de esta restricción. Con eso tenemos entonces ya nuestra función lagrangiana y lo que necesitamos ahora es calcular las 5 derivadas parciales para poder calcular los valores estacionarios. Entonces vuelvo a poner aquí la función lagrangiana para ahora calcular las derivadas parciales respecto a x, y, z y los dos lambdas que estamos trabajando. Aquí tenemos ya las derivadas, solo para hacer nuevamente un recordatorio. Si derivo con respecto a lambda 1 es la variable y todo lo demás es constante. La derivada de esto entonces es 0, la derivada de todo este término es 0 y solo tenemos que derivar esta parte, que sería esta parte constante, se copia y se multiplica por la derivada de lambda 1, que es 1. Para calcular la derivada parcial respecto a lambda 2, hacemos lo mismo. Todo esto que está acá no tiene lambda 2, de manera que es constante, y derivamos únicamente este término. Lo que está en el paréntesis es constante porque no contiene a lambda 2, entonces se copia y se multiplica por la derivada de lambda 2. Y así hacemos con las otras 3 derivadas parciales. Entonces, ya que tenemos esas derivadas, vamos a igualarlas a 0 para poder tener nuestro sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Antes de seguir adelante, vamos a ordenar estas ecuaciones poniendo la parte constante a un lado de la igualdad y la parte variable del otro lado. Y entonces tenemos que el sistema queda de esta forma. Ese sistema nos va a servir para resolverlo. Vean que tenemos 5 ecuaciones, las cuales he enumerado como 1, 2, 3, 4 y 5 para poder ir haciendo referencia a qué estoy haciendo con cada una de las ecuaciones. A mí me ayuda en particular numerarlas porque así voy verificando que ya las usé todas. Lo recomendable cuando el sistema es muy complejo es usar alguna aplicación o algún tipo de programación que ayude a resolver de mejor manera el problema, porque a veces se puede volver muy complicado. Entonces vamos a ver cómo resolver este que todavía se puede hacer a mano. Tenemos ahí nuestras 5 ecuaciones con la numeración que les había puesto y entonces observo que la ecuación 4 solo tiene una variable. Entonces, esa es la primera ecuación que voy a trabajar despejando la variable lambda 2. Lambda 2 entonces ahora es menos 1/3. Tenemos el primer resultado. Lambda 2 aparece en la ecuación 5 y aparece en la ecuación 3. Entonces voy a sustituir lambda 2 en esas dos ecuaciones para ver cómo podemos seguir trabajando. En la primera ecuación, en la ecuación 3, sustituyo lambda 2 y obtengo este resultado.
lambda 2 es menos 1/3, y al simplificarlo podemos ahí despejar lambda 1, y entonces tenemos que lambda 1 es igual a 5 sobre 6x. En la ecuación 5 hacemos lo mismo, sustituimos lambda 2, resulta esta ecuación, despejamos lambda 1 y tenemos que lambda 1 es 1 sobre 6z. Con estas dos ecuaciones, vea que tengo lambda 1, pero a mí me interesa más saber quién es x, y y z. Entonces lo voy a usar para deshacerme de lambda 1. Entonces igualo los dos lambdas 1 y tengo 5 sobre 6x es igual a 1 sobre 6z, de donde resulta que x es igual a 5z. Ya que tenemos esta X, entonces la podemos usar para seguir trabajando. Ya usé las ecuaciones 3, 4 y 5. Entonces voy a sustituir esa Z en la ecuación 1. Sustituimos X igual a 5Z en la ecuación 1 y entonces vamos a tener 5Z al cuadrado más Z cuadrado igual a 4. Simplificando, 26z cuadrado es igual a 4 y sacando raíz cuadrada tenemos que z es igual a más o menos 2 sobre la raíz de 26, que podemos aproximarlo a 0.39. Voy a trabajar con dos decimales, pero en realidad no voy a usar la parte decimal, sino que voy a seguir usando la otra parte. Y luego, finalmente, ya hemos usado la ecuación 4, 3, 5 y 1, falta usar la 2, pero ya tenemos una expresión para x en términos de z y un valor para z. Entonces vamos a sustituirlo en la ecuación 2. Si tomáramos uno de los dos valores de z igual a 2 sobre la raíz de 26, entonces tendríamos que x es igual a 5z, que nos da 10 sobre raíz de 26 o 1.96, como quieran verlo. Y luego lo sustituimos este valor de x y el valor de z en la ecuación 2. Queda la ecuación en términos de y, podemos despejar y encontramos entonces que y es igual a esta expresión que tenemos acá, o simplificando a menos 0.56. Vean que entonces tenemos ya un valor para x es 1.96, un valor para y, menos 0.56, y un valor para z, que tomamos uno de estos dos, solo tomamos el positivo, z igual a 2 sobre raíz de 26. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para z igual a menos 2 sobre raíz de 26. Entonces vamos a hacer lo mismo, z igual a menos 2 sobre raíz de 26 nos da que x es igual a menos 1.96. Y esos dos valores los sustituimos otra vez en la ecuación 2 para obtener una expresión en y, donde podemos despejar y encontramos que y es igual a esta expresión, que es equivalente a menos 3.44. De manera que tenemos dos puntos estacionarios. Este es el primero cuando z tomamos la parte positiva y este es el segundo cuando tomamos a z como el negativo. Con estos dos valores vamos a trabajar en un momentito, pero de momento lo que necesitamos es calcular el hessiano. Vamos a construir entonces el hessiano orlado. Para eso recordemos que el hessiano orlado se construye ahora teniendo en cuenta las dos restricciones y que va a ser aquella matriz que la dividíamos como en 4 cuadrantes. Para poder calcularlo, quiero poner aquí un recordatorio de quiénes son las ecuaciones con las que voy a estar trabajando. Estas dos primeras son las restricciones y estas tres son las derivadas parciales que me van a servir para calcular el hessiano. El hessiano entonces lo obtengo acá. Estas son los 4 cuadrantes que mencionaba. Ahorita explico qué es cada una de estas partes. Esta primera parte son los ceros que ocupaban la parte superior izquierda. Acá tenemos las derivadas
de las derivadas parciales de las restricciones. Si tomamos esta primera restricción, x cuadrado más z cuadrado igual a 4, y derivamos con respecto a x, tenemos la derivada que es 2x, respecto a y es 0, y respecto a z es 2z. Y esta misma fila se repite en esta columna, porque recordemos que hay una simetría. Y para la segunda fila, 2 menos 3, 1, salen de las derivadas parciales de la segunda restricción. Y la misma fila se repite en la columna. Finalmente, esta parte del hessiano son las derivadas segundas de las derivadas parciales de primer orden. Entonces, si derivamos la derivada con respecto a x, otra vez con respecto a x, tendríamos menos 2 lambda 1, que es la que aparece aquí. Si derivamos con respecto a y, nos da 0, y con respecto a z, nos vuelve a dar 0. Son estos dos valores que tenemos aquí. Y por simetría tenemos la otra parte. Derivando la derivada parcial respecto a y, respecto a x y z, nos dan 0 todas porque ahí no aparece ni x ni z, y entonces tenemos esta fila y esta columna. Y finalmente, derivando z con respecto a x y a y, nos vuelven a dar 0, pero derivando respecto a z tenemos menos 2 lambda 1. Y así hemos construido el hessiano orlado. Nuestro siguiente paso es tratar de que este hessiano orlado quede expresado en términos de las variables x, y, z. Entonces vamos a usar una sustitución que habíamos encontrado antes para lambda 1. Cuando estábamos resolviendo, encontramos que lambda 1 podía ser 1 sobre 6z o 5 sobre 6x. Cualquiera de las dos nos puede servir. Yo elegí 1 sobre 6z. Y entonces voy a sustituirla en los dos lambda 1 que aparecen en el hessiano orlado. Y tenemos entonces este resultado. Ya las variables que tenemos en el hessiano son únicamente x y z. Entonces con esas es que vamos a calcular los menores principales directores orlados. Calculamos entonces esos menores principales a partir del hessiano. Recordemos, el H2 se encuentra cuando llegamos al Z22, que es esta posición de aquí. Entonces, nuestro H2 va a contener estas filas y estas columnas que estoy encuadrando ahí. Entonces, calculamos. Y ahora el H3 es el que es idéntico a H. Bien, ya que tenemos entonces los menores principales directores orlados, los vamos a evaluar en los puntos estacionarios. Empezamos con el primer punto estacionario. Cuando tomamos x igual a 10 sobre raíz de 26, z igual a 2 sobre raíz de 26 y el valor de y que lo tenemos ahí. Sustituimos estos valores en los menores principales y encontramos que H2, estoy sustituyendo ahí la X y la Z, es igual a 138.46, que es mayor que 0. Y H3, este determinante, nos da menos 122.37, que es menor que 0. Recuerden, en el documento que leímos previamente nos decía que el número de restricciones que estamos trabajando es m igual 2. De manera entonces que el menos 1 elevado a la m más 1 para nosotros sería menos 1 a la 3. Y este nos da negativo. Este signo es el que tiene que tener H3. Y los otros signos, en el caso que estamos viendo acá, son alternos. El H2 es positivo, el H3 es negativo. Entonces, podemos sacar conclusiones cuando los signos son alternos y se cumple esta condición de que el signo de H3 coincide con menos 1 a la m más 1, entonces estamos ante un máximo. ¿Quién va a ser el máximo? Para calcularlo, vamos a tener que calcular cuánto vale la función f en el punto
que tenemos arriba. Entonces tendríamos que calcular f en 10 sobre raíz de 26, 22 menos 6 raíz de 26 sobre 3 raíz de 26 y z 2 sobre raíz de 26. El valor que encontremos aquí es el que nos va a dar el valor máximo relativo de la función. Y con eso entonces tenemos ya el resultado para el primer punto estacionario. Vamos con el segundo punto estacionario. Este segundo punto lo vamos a utilizar para evaluar H2 y H3. H2 lo calculamos ese determinante. Ya les he recomendado antes que lo hagan con alguna aplicación y nos da 138.46, que es positivo. Y si calculamos el H3, lo tenemos ahí ya sustituidas X y Z, y nos da 122.37 positivo, ambos positivos. Entonces, podemos sacar conclusiones. Aquí la condición era que si el menos 1 elevado a la m, que en nuestro caso es menos 1 a la 2, nos da igual a 1, es decir, es positivo, entonces el cálculo de los menores principales directores orlados debe ser positivo para poder concluir que lo que tenemos es un mínimo. Y otra vez, entonces, hay que calcular cuánto vale la función en el punto estacionario para tener el valor mínimo de la función.